Damos comienzo al capítulo 2 de las explicaciones en SolidWorks. Recordamos de lo visto anterior que teníamos que seguir una serie de pasos para comenzar un dibujo en 2 dimensiones. Primero seleccionar un plano y después definir un croquis. Tenemos dos posibilidades como para definir un croquis. Una la vemos aquí, después de haber seleccionado el plano alzado, y otra la vemos aquí dentro de la barra de croquisado. El mismo símbolo, cliqueándolo, nos define el croquis número 1. Dicho croquis número 1 o en dicho croquis número 1 vamos a generar el dibujo de nuestra pieza en 2 dimensiones. Al abrir un croquis, en la pestaña o en la parte superior derecha de la página de la hoja aparece el mismo símbolo de croquis abierto. Simbología con que vemos representado, ¿sí?, que el croquis está activo en este momento. Vamos a empezar a utilizar funciones elementales en el dibujo en 2 dimensiones. Por ejemplo, línea. Todas las características de la línea van a estar en esta solapa. ¿Qué tipo de línea es? Cuando la generemos ya va a aparecer que es una línea horizontal, vertical, la magnitud, el ángulo y otras características más que definen un segmento. Puntos de comienzo, puntos de fin y demás. Vamos a suponer que la línea esté en el centro de coordenadas. Sea una línea horizontal, lo podemos ver a través de el iconito color amarillo que aparece al lado del puntero del mouse. Aparte dice que es una línea de 100,18 que tiene un ángulo de 180 grados, o sea, un ángulo llano. Hacemos un clic en ese sector. Por ejemplo, podemos hacer un clic aquí, podemos hacer un clic ahí. Fíjense que al aproximarme con el puntero del cursor ahí, aparece una línea vertical, línea de trazo, lo que me está definiendo que si yo hago la línea horizontal hasta ese punto, puedo bajar a 90 grados y encontrar el centro de coordenadas en ese lugar. Ponemos escape. Tenemos dos líneas que están de color negro, la horizontal y la vertical, estas que están acá, y dos líneas que están de color azul, que son estas dos. ¿Por qué aparecen de distintos colores? La diferencia de los colores es que estas líneas se encuentran definidas, sea por su comienzo y por su magnitud. Esta también por su extremo y por su magnitud. En cambio estas dos no están definidas, por eso aparecen de color azul. ¿Qué debo hacer yo para modificar el color de una línea, en este caso, y que se defina o quede completamente definida como estas dos? Es acotarlo. Vamos a ver cómo se acota. Tenemos una función dentro de croquisado que se llama cota inteligente. La cota inteligente, aparte de cumplir la función de acotado, sirve de referencia como para modificar la magnitud, en este caso de un segmento. Por ejemplo, selecciono la función cota, selecciono la línea, en este caso la que voy a acotar, hago un clic y este valor de 100,18 lo puedo llegar a modificar al valor que yo quiera, por ejemplo a 100, para hacer un número exacto. Acepto el valor y se transformó el segmento que era de 100,18 en 100. A lo mejor no nos dimos cuenta porque la diferencia de magnitud de 100,18 a 100 fue muy pequeña, pero bueno, volvemos a repetir el comando haciendo un doble clic. Me aparece otra vez la función de modificar dentro de la cota y por ejemplo le puedo decir 150. Acepto
y ahí puedo llegar a ver cómo se modificó la longitud del segmento. Y aparece transformada otra línea más de color azul a color negro, que es esta. ¿Por qué? Porque ya sabe cuál es el punto de inicio. Se encuentra 150 unidades en horizontal desplazado hacia la derecha del centro de coordenadas, y su magnitud es la que tiene en sí ella, que era un valor de, ya nos fijamos, podemos fijarnos seleccionando el componente y viendo las propiedades que tiene, entre la cual aquí abajo dice que la longitud es de 65,93. Esa longitud yo también la puedo llegar a modificar, también desde este punto. Por ejemplo, decirle que su magnitud sea 100. Acepto y se transformó la línea de 65 en 100. Pero sigue estando esta otra línea de color azul. Un zoom para centrar, zoom centrado, centra el dibujo, ¿sí?, al tamaño de pantalla que yo pueda llegar a ver. ¿Qué me faltaría en este caso? Bueno, acotar otra línea, como por ejemplo esta, cuya magnitud es 100. Entonces le digo 100, acepto, y todas las líneas están de color negro. ¿Sí? Fíjense que siguen apareciendo puntos característicos, por ejemplo, punto extremo, punto medio, ¿sí? O sea, dentro de un elemento como la línea, o en un elemento como una línea de dibujo técnico, tenemos los puntos extremos y los puntos medios como puntos característicos. Por ejemplo, en el caso de una circunferencia tenemos el centro como punto característico y los cuadrantes. Ya vamos a hacer una circunferencia para poder observar eso. Supongamos que desde esta figura, este rectángulo, queremos llegar a obtener un sólido. El siguiente paso sería cerrar el croquis. Lo hacemos desde esa posición. Fíjense que el croquis que estaba abierto aquí abajo, ¿sí?, por debajo de la línea de referencia, ha sobrepasado esa línea y ya forma parte de lo que es el dibujo de la pieza 1. Vamos a ver cómo se obtiene entonces ahora el cuerpo sólido. Para obtener un sólido, lo que tendremos que hacer aquí es extruir o darle profundidad a este rectángulo. Vamos a la función de operaciones, extruir base saliente, ¿sí? Tenemos dos posibilidades: extruir base saliente o generar el corte en extrusión. Ya vamos a ver el segundo caso. Entonces, extruir base saliente, ahí ya me está generando la placa, ¿sí?, que va a tener una dirección a la cual puedo modificar tomando como referencia el rectángulo que yo había hecho. Ven que desde este icono lo que hago es dar profundidad para uno o para otro sentido, siempre perpendicular a la placa o el rectángulo creado, y de aquí le vamos a dar la profundidad, que en este caso es 10, supongamos que sea 100 la profundidad. Aceptamos, y en este caso viene hacia adelante. Si lo quiero llevar hacia atrás, lo tendría ahí. O sea que esta sería mi vista anterior, ¿sí? Y aquí tendría una de las laterales, del otro lado estaría la otra, esta es viéndolo desde arriba, ¿sí?, y aquí estaríamos viéndolo desde abajo.
Posteriormente sería desde allá hacia acá. Bien, ahí ya hemos creado el primer cuerpo sencillo. Dándole clic al visto, se obtiene el primer cuerpo o volumen, ¿sí? Tomando como referencia un rectángulo. Si aquí vamos a ver ahora, ¿sí? Tenemos un símbolo o un icono que es el mismo de base extruir, ¿sí? Si hacemos un clic o desplegamos el signo más, vamos a ver que esta extrusión saliente extruir 1 toma como referencia el croquis 1 que habíamos dibujado antes para obtener en este caso este cuerpo sólido recto. Esta figura ya vamos a ver que la podemos llegar a modificar una vez hecha, pero para eso tenemos que editar el croquis, o en el caso de llegar a modificar la profundidad o la dirección de profundidad, tendremos que modificar en este caso la operación. Eso lo veremos en un tercer capítulo.